Hoy, lunes 13 de septiembre del 2021. El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Cuando terminó de dirigir estas palabras al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Había un capitán que tenía un sirviente enfermo y a punto de morir, a quien quería mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que fuera a sanar a su servidor. Al llegar donde estaba Jesús, le suplicaban insistentemente, diciéndole: «Este hombre merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos edificó una sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos y no estaban muy lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes más, porque soy bien poca cosa para que entres a mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir donde ti. Pero di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados, y cuando le ordeno a uno que vaya, va, y si le digo a otro que venga, viene, y si digo a mi sirviente que haga algo, lo hace». Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia el pueblo que lo seguía, dijo: «Les declaro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los enviados volvieron a casa, encontraron al servidor en perfecta salud. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Lucas, Jesucristo nos concede su palabra, diciendo que no ha visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Pues Jesucristo se maravilla de la fe del hombre, de la mujer, quien confía en Él, pues Él hará grandes cosas, grandes milagros, grandes acontecimientos en nuestra vida, ya sea en la salud, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia. Cuando confiamos en el Señor, sabemos que somos pecadores y no podemos pues acercarnos fácilmente al Santo, al Hijo de Dios, Padre Todopoderoso. Pero Jesucristo ve lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces a nosotros nos es difícil acercarnos a Jesucristo. Jesucristo es de corazón sencillo, humilde. Él no necesita de grandezas para acercarse a su amor. Con solo confiar en Él, decir: «Pues Señor, yo confío en ti, en tu palabra. Sé que soy una pecadora, un pecador, pero tú, Señor, tú eres santo. Yo sé que tú me sanarás, me aliviarás, me conducirás por la luz de tu amor con tu palabra, porque tú eres luz del mundo». Muchas veces nosotros somos escasos de fe. No, ya con una sola oración pensamos que ya se va a solucionar las cosas, o que ya el Señor ya debe de actuar. El Señor ve lo que hay en nuestro corazón, conoce lo que nosotros le pedimos, sabe lo que nosotros somos. Sencillamente, Él ve lo que es de nuestro corazón, lo que sale con amor cuando le pedimos. Él nos enseñó cómo debemos acercarnos a Él. Él no necesita de grandezas, como este hombre de su fe. Un hombre pagano, él reconoció que era pues un soldado romano,
que había pues personas que lo conocían a este hombre romano, un soldado romano, que él no iba, sino mandaba a personas para que le dijeran a Jesús que tenía un enfermo en casa, uno de sus empleados estimados de él. ¿Cuántos de nosotros así tenemos amistades que están pues más cerca a la iglesia, saben bastante de la fe, y nosotros pues muchas veces no estamos pues perseverando, desconocemos, pero a veces hay momentos en que nosotros, al escuchar de quien ellos oran, a quien pues alaban, adoran, nosotros como pecadores, a veces cuando no nos hemos acercado al Señor, no hemos recibido la conversión porque estamos pues con pecado y tenemos pues la dicha de tener amigos, amistades, sacerdotes, religiosas, religiosos, predicadores, misioneros, como amistad dentro de la familia, y pedimos que ore por nuestra familia, pedimos que ore por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, por una mamá, por un papá, por un consagrado sacerdote. Le pedimos por su salud, porque no nos sentimos dignos. Así también este hombre pagano, este soldado romano, mandaba pues a unos de sus amistades para que le dijera a Jesucristo que su servidor estaba pues muriendo. Ellos se fueron a rogarle, y así nosotros tenemos así un hijo, una hija enfermo, un padre, una madre, un familiar enfermo, y acudimos a Jesucristo y rogamos, pedimos. A veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que dejar que Él tiene la última palabra. Nosotros tenemos que tener convicción de nuestra fe. Si confiamos en el Señor, permitamos que se haga siempre su voluntad. A veces queremos que nos sucedan las cosas como nosotros queremos, pero los designios de Dios no es así. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué los más inocentes, los que no deberían de partir de este mundo, se mueren? Cuestionamos todo. Muchas veces nos entercamos y no conocemos verdaderamente el amor de Jesucristo para con nosotros. Muchas veces nosotros somos los endurecidos de corazón. Nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos que al nacer no tenemos más que la vida que nos dio el Señor. Y el día que vamos a partir, Él nos pedirá la vida, porque a Él debe de ir esa vida. Nada nos pertenece. Y si Él nos dio la vida, hay que ser agradecidos día a día. Así pasemos dificultades de hambre, de trabajo, de enfermedad. Hay que dejarlo todo a Dios en sus manos. Muchas veces reclamamos al Señor. El Señor sabe nuestro dolor, sabe nuestro sufrimiento, sabe quién está enfermo, sabe quién está con pecado, sabe quién está pues luchando para perseverar en el camino del Señor, sabiendo que el camino es difícil. Pero el Señor, ¿qué dijo?
El que quiere seguirme, que cargue con mi cruz. No solamente el que dice Señor, Señor, será salvo. Todo aquel que cumple con mi palabra será salvo. Hasta el final, el que cumpla su voluntad, sus enseñanzas del Señor. ¿Y cuáles son sus enseñanzas? Son aquí las escrituras que Él nos dice, que nos habla. Su palabra tiene poder de vida. Todo aquel que confíe en su palabra, pues hallará la luz que siempre ha esperado. Todo lo que esperaba está aquí, en el poder de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, pues, al ver nuestra fe, Él dirá, admirado de nuestra fe. Ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Pues se sanará, se curará aquel que confía en el Señor. No dudemos del Señor. Confiemos en su poder santo, porque Él nos ama, pero no nuestro pecado. Y Él sabe nuestras debilidades, por eso que Él murió allí en la cruz, para que todos esos pecados queden perdonados en su nombre santo, porque nadie puede perdonar pecados, solamente Jesucristo. Ahí en la cruz derramó gota a gota de su corazón inmaculado, sin mancha, estirando de extremo a extremo esos dos brazos frágiles, soportando todo ese dolor por nosotros y por cada uno de nosotros, de generación en generación. Si conociéramos el amor del Señor, todos, no había tan grande amor como de Él. Ese amor que alcanza para todos, inagotable, y no deja de amarnos, a pesar que muchas veces le hemos traicionado, le hemos dado la espalda, le hemos ignorado. Él está ahí, sólido de su amor, y nada se ha reservado para Él, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. Seamos, pues, amados por Él. No le demos oportunidad al mal de que nos quite esa gracia santa que Jesucristo ha derramado. Está en nosotros, en confiar en el Todopoderoso, y nuestra fe nos hará ver grandes cosas, grandes maravillas que Jesucristo ha reservado para cada uno de sus hijos, que tienen un corazón dispuesto en abandonarse en Él con toda su fe. Amén.